Empezamos este análisis histórico fijándonos en una rareza. Bueno, más que una rareza, una anomalía sociológica absolutamente fascinante. A ver, como historiadores, cuando analizamos textos antiguos, lo normal es ver caer grandes imperios, ¿verdad? Sociedades enteras que acaban siendo asimiladas por otras fuerzas en cuestión de un par de décadas. Pero hoy vamos a examinar a un clan nómada increíblemente inusual. Un grupo que sobrevivió a siglos de colapso social y cultural sin perder jamás, y digo jamás, su identidad. Así que vamos a meternos de lleno en este intrigante expediente histórico, la anomalía recabita. Y fijaos en estas palabras. No beberéis vino, vosotros ni vuestros hijos para siempre, ni edificaréis casas, ni sembraréis simiente, ni plantaréis viña. Lo verdaderamente impactante aquí es la absoluta radicalidad del mensaje. Jonadab, el patriarca, no solo impuso una prohibición total del vino, que ya es decir, sino que básicamente prohibió construir casas y cultivar la tierra. O sea, cortó de raíz cualquier intento de asentarse o de crear una civilización sedentaria. Estas no eran simples sugerencias, eran reglas contraculturales extremas que gobernaron cada detalle del día a día de este clan durante generaciones. Y claro, esto nos lleva al gran misterio que vertebra nuestro análisis de hoy. ¿Cómo es humanamente posible que una sola familia o un clan tan pequeño logre resistir la presión de ser asimilado durante más de 200 años? Sobre todo teniendo en cuenta que, mientras tanto, a su alrededor, los reyes caían como moscas y los imperios se hacían pedazos. La cultura dominante era increíblemente absorbente. Mantenerse al margen de forma voluntaria y de forma tan estricta en medio de una civilización que se caía a pedazos es un fenómeno sociológico que merece que lo miremos con lupa. Sección 1. Un enigma nómada de la antigüedad. El primer paso es entender exactamente quiénes eran. Los recabitas, descendientes de un hombre llamado Recab, tenían sus raíces en el pueblo de los ceneos. Para ponerlo en contexto histórico y genealógico, esto los emparenta directamente con la familia de Jetro, el suegro de Moisés. Es decir, no eran israelitas puros, sino un grupo emparentado que tomó una decisión consciente: vivir en tiendas. Eligieron habitar como extranjeros, como peregrinos integrados en el territorio, pero rechazando por completo y de forma totalmente deliberada las comodidades que ofrecía la vida en las ciudades. Sección 2. El contexto de Jonadab. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que viajar en el tiempo hasta el siglo IX a.C. Aquí entra en escena Jonadab, durante el reinado del rey Jehú, en medio de una purga bastante violenta contra la enorme corrupción y la idolatría que plagaban la región. Y a partir de ahí, ocurre algo fascinante. Más de 200 años de absoluto silencio en los registros históricos. 2 siglos enteros donde el grupo mantiene sus normas estrictas intactas de padres a hijos. Sobreviven a todas esas dinastías que intentaron absorberlos hasta que nos plantamos en el siglo VII a.C., en la época del profeta Jeremías. Ahí es cuando se enfrentan a su verdadera prueba de fuego, con la sombra del temible imperio babilónico acechando. Pero, ¿por qué Jonadab impuso unas normas tan duras en el siglo IX? Pues hay que mirar el brutal contraste sociológico de aquel momento. Por un lado tenemos el estilo de vida recabita, tiendas de campaña, nomadismo perpetuo, una austeridad llevada al extremo. Y por otro, la cultura cananea israelita, prosperidad material a raudales, sólidas casas de piedra, campos enormes, pero, y esto es clave, también una profunda y destructiva corrupción moral y una idolatría brutal hacia deidades como Baal. Así que la decisión de Jonadab fue en el fondo una estrategia puramente defensiva. No era una simple manía arquitectónica o una dieta de moda, era un auténtico muro de contención diseñado para protegerlos del declive cultural que estaba devorando a toda la nación. Sección 3. 200 años de contraste. Al analizar los textos de esta época, llegamos a una conclusión realmente reveladora. No era pobreza por pobreza, sino una declaración. Nuestra lealtad está en otro lugar. No buscaban glorificar la miseria, para nada. El nomadismo era una herramienta sociológica muy pero que muy bien pensada. Al estar siempre en movimiento y renunciar a las propiedades, mantenían intacta la identidad de su tribu. Era su forma de resistir orgánicamente a la decadencia que los rodeaba, y lo más importante de todo, de mantener una dependencia constante de un poder superior, evitando que la comodidad material se convirtiera en el centro absoluto de sus vidas. Sección 4. La prueba de Jeremías. Nos encontramos ahora en un escenario político súper inestable en Judá, y es entonces cuando el profeta Jeremías documenta un experimento sociológico rarísimo dictado desde lo alto, que consistía en 3 pasos muy específicos. Primero, llevar a los líderes recabitas nada menos que al templo sagrado de Jerusalén. Segundo, ponerles delante cuencos rebosantes de vino.
Y tercero, darles la orden explícita y formal de beber. Pongámonos por un momento en la piel de un analista e imaginemos la brutal presión psicológica de esta escena. Están dentro de la institución más imponente y sagrada del país y la orden viene de una de las figuras con más autoridad de su tiempo. Era una presión social e institucional tremenda, calculada al milímetro para intentar romper su lealtad ancestral. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente increíble. Frente a una presión monumental que habría hecho ceder a cualquier otro grupo en cuestión de segundos, la respuesta de los recabitas fue inmediata, rotunda y totalmente unánime. Dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó. La atmósfera intimidante del templo y la supuesta autoridad del momento les dieron exactamente igual, no dudaron ni un instante. Con esta simple pero poderosísima frase demostraron históricamente que ese voto que llevaban en la sangre era inquebrantable. Daba igual la coacción externa o cultural a la que se enfrentaran. El núcleo de todo este evento radica en el brutal contraste que expone. Básicamente esto fue una clase magistral de la historia, utilizando a los recabitas como grupo de control para dejar en evidencia la enorme infidelidad del resto de la nación. Fijaos en la balanza. A un lado, una humilde familia nómada, manteniéndose impecablemente fiel a las normas de un antepasado humano mortal durante más de 200 años. Y al otro lado, toda la nación de Judá, desobedeciendo crónica y sistemáticamente a sus propias lealtades espirituales. Y eso teniendo reyes, instituciones sólidas y profetas advirtiéndoles día sí y día también. La evidencia que arrojó este episodio fue tan brillante como devastadora para la cultura de la época. Sección 5. Lecciones de resistencia cultural. Si desgranamos esta enorme resistencia, encontramos 4 principios sociológicos fundamentales. Primero, una fidelidad generacional de hierro. Sabían transmitir su identidad y sus valores dentro del hogar de forma cristalina. Segundo, sus estrictas disciplinas diarias no eran un fin en sí mismo, sino que apuntaban a mantener una lealtad superior. Tercero, esa lección radical de la vida peregrina, un desapego total del materialismo, porque entendían perfectamente que el exceso de comodidad acaba atándote al destino de culturas que se hunden. Y cuarto, el contraste como un testimonio silencioso. Esto es vital. Los recabitas no iban por ahí dando discursos ni sermoneando a nadie. Su mera existencia, el simple hecho de vivir de una forma visiblemente distinta, era la declaración de principios más bestia y contundente que podían hacer frente a una sociedad que había perdido por completo el norte. Sección 6. El legado recabita. Y el veredicto de la historia antigua para ellos queda encapsulado en esta potente promesa documentada en los textos. No faltará a Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté delante de mí para siempre. Pensemos en esto por un momento. En una época caótica donde una nación entera estaba a punto de perder todas sus riquezas, su tierra y su gran capital por el exilio babilónico, a este pequeño y humilde clan que se había negado rotundamente a poseer tierras, se le garantiza el activo más valioso de todos, un futuro asegurado, una continuidad y una permanencia sólida a través de las páginas de la historia. Lo más alucinante es que estas promesas dejaron huellas históricas totalmente verificables. Si escudriñamos los registros posteriores al gran exilio de Babilonia, nos topamos con menciones interesantísimas. Por ejemplo, en el capítulo 3 de Nehemías, se menciona específicamente a un gobernador local llamado Malquías. ¿Y adivináis qué? Se identifica claramente como descendiente directo del clan recabita. Ahí lo tenemos, siglos después, remangándose para ayudar a reconstruir nada menos que los muros caídos de Jerusalén. Esto demuestra un principio sociológico tremendo. Su influencia llegó muchísimo más allá de sus tiendas en el desierto. A menudo, quienes logran mantener intacta su identidad en medio del caos más absoluto son exactamente los mismos que, con el tiempo, terminan ayudando a reconstruir la propia civilización. Para ir cerrando este análisis documental, tenemos que levantar un momento la vista de estos pergaminos antiguos y mirar a nuestro alrededor actual. Lo que convierte a los recabitas en un pilar sociológico tan fascinante y perdurable es la gigantesca pregunta que nos dejan sobre la mesa. ¿A qué mandatos o expectativas culturales nos sometemos nosotros hoy con esa misma obediencia ciega? Vivimos en una época absolutamente obsesionada con el máximo confort material, el consumo sin frenos y esa necesidad casi compulsiva de asimilar cualquier tendencia nueva para encajar. El registro histórico de este clan nos desafía a plantearnos si esas comodidades modernas realmente están fortaleciendo nuestra identidad más profunda o si, casi sin darnos cuenta, nos están diluyendo silenciosamente en medio de la multitud. La historia demuestra que mantener una resistencia cultural, de forma pacífica pero inamovible, es totalmente posible. Y ese es, sin duda, el brillante legado que los recabitas, con sus frágiles tiendas de campaña y sus copas de vino rechazadas, nos siguen enseñando desde el pasado distante.